presente bailando. Bueno, los vamos a presentar. Bienvenida, doctora Daniela Saldívar, acompañada por su abogado, el doctor Joaquín Moine. Un placer, gracias por venir. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, vamos a charlar. Voy a arrancar con una pregunta puntual. ¿Qué pasó en ese parto, doctora? Te cuento. Nosotros estuvimos, bueno, una paciente que cursaba un embarazo normal, una paciente sana, que llegó el domingo 13 de junio. ¿De qué año? Del año 2021. Estábamos en pandemia. Sí, estamos en pandemia, exactamente. Por las guías, nosotros viste que en medicina nos basamos mucho en guías, en procedimientos, en protocolos, recomendaciones. Luego de la semana 41, uno tiene que evaluar a la paciente para que el embarazo ya finalice, ¿sí? Por cualquier vía, tanto vaginal o vía cesárea. Esta paciente tenía condiciones aptas para poder hacer una inducción al trabajo de parto, ¿sí? Eso comenzó el día domingo. ¿Y por qué se estima esta fecha? Porque posterior a esta fecha puede causarle enfermedad al bebé y enfermedad a la mamá. Entonces, por eso es que uno no espera pasar las 41 semanas. Nadia Barrenuevo ingresó aproximadamente a las 16 horas. Fue valorada por un equipo médico que consideró que estaba en condiciones aptas para poder hacer la inducción al parto. Esto es, se hace una evaluación de la pelvis, se hace una evaluación del feto, se revisan sus estudios previos, se revisan sus laboratorios y ahí comienza la inducción. Esto fue en el marco del Hospital Rawson, ¿sí? El Hospital Rawson tiene distintas áreas de internación. Ella ingresó al segundo piso, donde están internadas todas las embarazadas, todas las señoras que ya han tenido sus partos y sus cesáreas, y ahí comenzó la inducción para el trabajo de parto. Esto sí está bueno diferenciarlo de lo que es un trabajo de parto. Inducción de trabajo de parto no es lo mismo que trabajo de parto, porque en muchas oportunidades escuchamos versiones de que el trabajo de parto duró 17 horas, cuando en realidad no fue así, sino que comienza la inducción. Solamente requirió de 2 comprimidos de misoprostol. El misoprostol es una medicación, una droga que se usa para madurar el cuello del útero y generar contracciones, ¿sí? Ya con la segunda dosis fue exitosa la inducción y cerca de las 6:30 de la mañana baja al centro obstétrico, que está compuesto por 6 camas. Esto está físicamente en la planta baja del Hospital Rawson, y para comenzar ya la progresión y la fase activa del trabajo de parto, ¿sí? Ahí es evaluada por otro equipo médico, ¿sí?, que consideraba que todo venía bien, claramente, para poder seguir con esta inducción. A las 8 de la mañana empieza la guardia nueva. Es ahí donde tomamos contacto por primera vez, mi guardia, que es la guardia del lunes, con la paciente, y la valoraron y seguía con la misma dilatación, con 6 centímetros. Entonces, por eso es que ahí se considera, al no haber habido progresión entre las 6:30 y las 8 de la mañana, comenzar con oxitocina. La oxitocina es una medicación que se utiliza cuando las contracciones no son eficaces. El término médico sería hipodinamia, o sea, no tiene las contracciones suficientes como para generar contracciones. Luego es valorada nuevamente por una licenciada en obstetricia, que la valora, sus latidos seguían muy bien, y yo recién tomo contacto con la paciente cerca de las 10:15 más o menos de la mañana. Quien hemos transitado por un parto, sabemos que es doloroso, sabemos que no es banal, que la verdad que nos molesta. Entonces le ofrecimos a la paciente analgesia de parto. En el hospital, lamentablemente, no se lo podemos ofrecer a todas las pacientes, porque necesitamos de un médico anestesiólogo que esté con nosotros permanentemente para poder hacer este tipo de medicación, que es lo que le llamaban antes la peridural. Esto lo que hace es disminuir notablemente el dolor y genera un confort en la paciente para poder transitar esa fase final de la dilatación y la fase expulsiva, que es cuando más nos duele. Esto se hace dentro de quirófano porque necesita un ambiente estéril, necesita de las mesas de anestesia y la anestesióloga un ambiente estéril para poder hacer esta medicación. Es lo que hicimos. Nadia Barrenuevo pasó a quirófano, se hace esta medicación y ahí hemos estado más o menos aproximadamente unos 40 minutos, 50 minutos, más o menos. Y como les contaba, estábamos en pandemia. El Hospital Rawson era el único centro público
donde se hacían todos los nacimientos, y esto nos afectó y nos atravesó a todo el equipo de salud, porque el hospital de Caucete tuvo que cerrar, el hospital de Albardón, de Posito, para abocarse a los casos de COVID. Entonces, en esos lugares donde se podían hacer algún tipo de parto, tuvieron que todas el 100% venir al hospital Rawson. En ese momento llega una paciente con una urgencia. Esta urgencia es una bradicardia fetal, o sea que su bebé corría riesgo de vida porque habían bajado mucho sus latidos, y es por eso que nos tuvimos que cambiar de una sala a otra, que era una de las cosas que se nos cuestionaban de por qué nos habíamos cambiado de sala. Nos trasladamos caminando. Las mujeres embarazadas pueden caminar en trabajo de parto sin problema, y nos pasamos a sala de parto. Y ahí rápidamente completó su fase de dilatación de sieta completa y bajó los planos de Hodge, que es cuando la paciente dilata completamente, tiene la capacidad del feto de bajar por el canal vaginal y poder hacer el parto. Lorenzo nació con doble circular de cordón, que estaban ajustadas. Esto no había sido detectado en ninguna de las ecografías previas que tenía. Ella había tenido un embarazo muy bien controlado. ¿En las ecografías, discúlpame, aparece el doble cordón? No. En ninguna ecografía que ella tenía, de las que habían sido valoradas, en ninguna informaba la doble circular de cordón. Porque si no, claramente ese hubiese sido un motivo para no hacerle la inducción del parto. Disculpa, Dani, ni siquiera informaba lo que, no solamente doble, ni siquiera informaba circular de cordón. Eso fue una de las... digamos, de las declaraciones que surgieron dentro del juicio. El doctor Lemos, el ecografista que le hizo las ecografías, y él nos contaba que si él hubiese visto algún tipo de anomalía circular, simple, doble, triple, lo que sea, nos los hubiese informado tanto al médico de cabecera que la estaba atendiendo o al equipo médico siempre avisamos claramente para no iniciar ningún tipo de inducción, para no correr riesgo con el bebé. Doc, 2 segundos que le van a corregir el micrófono. Elio, si querés hacer una pregunta al doctor Moine. Sí, me parece interesante saber en qué instancia está este juicio en cuanto a la efectivización de lo que se ha dicho públicamente, que es la inhabilitación para ejercer la profesión y el año de prisión en suspenso. Eso, ¿qué grado de eficacia tiene en la realidad? Bien, bueno, vamos por partes. Todos sabemos que un proceso es un conjunto de pasos ya que están organizados, que van hacia un fin. Llámese un proceso en cualquier tipo de área, sea para cocinar un plato o también para llevar a cabo una sentencia o un juicio, ¿sí? Dentro de ese conjunto de pasos o ese camino que hay que seguir, hoy por hoy nosotros nos encontramos en que tenemos la parte resolutiva de la sentencia, ¿sí? Una sentencia que todavía no tiene fundamentos. Nosotros, como equipo legal, todavía no sabemos qué fue lo que vio el juez. Tenemos, por supuesto, qué es lo que él decide, pero no sabemos el por qué. Todavía no lo fundamento. Eso se va a producir a partir de lo que es este 18 de diciembre a las 2:30. Él va a leer los fundamentos de la sentencia. Entonces, mientras tanto, básicamente estamos solamente con una condena que no se encuentra firme. Una vez que nosotros tengamos los fundamentos, empieza a correr un plazo. Ese plazo que está en nuestro Código de Procedimiento, que es el que nosotros tenemos para impugnar la sentencia, que estamos hablando de un plazo de 10 días. Dentro de ese plazo de 10 días, nosotros interponemos, una vez que tenemos los fundamentos, analizamos, podemos ver en qué es lo que falló el juez y podemos solicitar ante el Tribunal de Impugnaciones de la provincia de San Juan la revisión de dicha sentencia por un juez que conforme a dicho tribunal. Esa revisión, por supuesto, viene dentro de lo que son las garantías constitucionales, ¿sí? Lo que es la Constitución es lo que nos marca el juego y las reglas de conducta que tenemos todos en el día a día, llámese juez, llámese gobernador de San Juan, llámese Joaquín Moine, Daniel Saldívar. ¿Y corre un plazo para eso también? Por supuesto, ese plazo nosotros lo vamos a tener a partir del día siguiente que nosotros estamos notificados de la sentencia. No, una vez que ustedes presentan a este tribunal de impugnación, también corre un plazo de ese tribunal para ratificar o rectificar lo que dijo el juez. Exactamente, en realidad son muchos plazos que van a ir corriendo entre medio. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos el recurso realizado, nosotros lo presentamos, no se presenta directamente ante el Tribunal de Impugnaciones, sino eso se presenta ante el mismo juez que dicta la sentencia. Dicho juez analiza el recurso
y dice si corresponde o no hacerle lugar al mismo. En el caso de que entienda que corresponde, lo eleva inmediatamente al superior tribunal. Entre medio de esto de que se eleva, se le corre traslado, por supuesto, a las partes, en este caso al Ministerio Público Fiscal, porque a partir de lo que fue esta sentencia, la defensa pidió que se excluya la parte querellante por no haber formulado conclusiones en el debate, en el debate, al final del debate, en sus alegatos, básicamente por una actividad procesal, por lo cual se le dio lugar a eso. Y ellos tienen ahí el plazo de 3 días para impugnar, pero no nos ha llegado notificación alguna, entonces entendemos que esa parte sí estaría firme. Se le corre el plazo de 10 días al Ministerio Público Fiscal para que conteste el recurso que está interponiendo esta defensa, en este caso en concreto, y ahí se eleva, se hace un sorteo de quién va a ser el juez que va a intervenir, y ahí se fija fecha de audiencia. Nosotros tenemos una audiencia, que sería la audiencia para nosotros exponer y ampliar in voce los argumentos de este recurso, y por supuesto el ACUO tiene 30 días para resolverlo, que también se puede pedir una prórroga por 30 días más. Qué complejidad en medio de algo que está involucrado, un proceso donde hay una profesional que está, digamos, atravesada por una, aunque no fuera una sentencia, por algo que la tiene en una condición de fragilidad, por decirlo así. Sí. Y por otro lado, el hecho de que hay todo un grupo de profesionales que están avalando que la doctora tiene los antecedentes y las credenciales suficientes como para, aunque existiera algún fallo en el procedimiento, de todos modos no hay ahí ni una intencionalidad ni una falta de práctica profesional. No. Daniela, retomamos que venías contando la secuencia. Sí. Bueno, Lorenzo, lo que te contaba es que no había sido diagnosticada esta circular de cordón, sino claramente no le hubiésemos hecho la inducción. Y durante todo el proceso de internación, desde el día anterior hasta el momento del parto, no tuvo ninguna alteración o algo que nos llamara la atención para poder haber hecho una cesárea de urgencia, ¿sí? Una de las fantasías que por ahí popularmente se cree es que el hospital es totalmente cerrado en hacer partos y nada más. Y esto no es así. Claramente, si nosotros tenemos la necesidad de hacer una cesárea, la hacemos porque tenemos 2 pacientes, bebé y mamá. Entonces, ante la necesidad y la urgencia, si necesitamos, la hacemos, claramente. Bueno, luego que Lorenzo nace con esta doble circular, que claramente se ajustó al final del canal del parto, el equipo de Neo lo asiste para poder brindarle todo lo que el bebé por sí solo no podía, que era la respiración y la frecuencia cardíaca fetal. Perfecto. ¿Y de qué se muere el bebé? No se muere inmediatamente, pueden sacarlo de esa parte que se llama asistolia. Muere aproximadamente a los 21 o 23 días, el 7 de julio. Y esto, ¿por qué lo cuento? Porque no es que nos desvinculamos equipo de obstetricia con Neo, o sea, es nuestro paciente también, y si bien el equipo especializado es el de Neo, nosotros lo seguimos a diario al paciente. También nos atraviesa que el parto, siempre el obstetra es el mensajero de buenas noticias, y claramente acá no le podíamos dar una buena noticia a esta paciente cuyo bebé había nacido con esta asfixia. Según la autopsia, el diagnóstico es falla multiorgánica, ¿sí? Nos ha ocurrido en múltiples oportunidades que los bebés, esto es independiente de la forma de nacimiento, nazcan asfixiados. La asfixia puede ser por cesárea o por parto. Y gracias al equipo de Neo es que rápidamente los asisten y pueden sacarlos de ese digamos, proceso. El bebé tuvo una evolución tórpida. En las primeras horas pudo inclusive ser extubado, o sea que luchaba con el respirador. Esto se llama desacople. Esto le pasa a las personas cuando su cerebro tiene la capacidad de poder respirar solo, y tuvo una lesión hepática, que es lo que nosotros sospechamos que es lo que le genera la gran descompensación posterior. Porque no todos los chicos que nacen asfixiados terminan falleciendo. Actualmente, tanto en la parte privada como en la parte pública en San Juan, tenemos un equipo que se llama de hipotermia terapéutica. Esto ha mejorado mucho el pronóstico de los chicos que nacen asfixiados.
Esta hipotermia lo que hace es disminuir la temperatura corporal general del bebé para disminuir digamos, las noxas o las consecuencias que la hipoxia puede haber generado. Algunos chicos quedan totalmente, absolutamente normales y algunos chicos quedan secuelados, pero con secuelas mínimas. Esto hace unos años no ocurría. El chico que nacía asfixiado quedaba con una parálisis cerebral que era irreversible. Bien. Bueno, ahora en San Juan se cuenta con esos equipos y el bebé lo recibió, pero a pesar de esto, esta lesión hepática es lo que claramente lo descompensa y la evolución tórpida hasta el fallecimiento. Bien. Doctora o doctor, los que me quieran responder esta pregunta, ¿el trabajo del fiscal y su equipo tuvo como objetivo esclarecer el caso y buscar justicia? ¿Qué piensan? A ver, yo entiendo, nobleza obliga, dicen por ahí, entiendo que todas las partes dentro de un proceso, desde el momento que nos sentamos ahí, siempre actuamos con lo que es el principio de la buena fe, ¿sí? Todo, mal que mal, más aún el Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal, a ser quien ejerce la acción penal del Estado, es el principal interesado en buscar la verdad. Sí, en este debate puedo decir que advertí cosas o situaciones extrañas que inclusive me llevaron a mí, que me sorprendió que no lo hiciera el Ministerio Público Fiscal, me llevaron a mí a pedir que se remitan los archivos de audio y video de una testigo para que se le investigue acerca de la posible comisión del delito de falso testimonio, porque hubo un testigo en particular que al momento de brindar su declaración y al ser repreguntada por esta defensa, dijo que ella había dicho algo porque el fiscal le había dicho que tal persona. Entonces, eso es grave. Eso es grave. Es muy grave. Entiendo yo particularmente que el equipo fiscal siempre obra con buena fe por esta objetividad y por eso fue que yo pedí que se le investigue a ella por falso testimonio. Sí entiendo que en líneas generales todos tienen que obrar con buena fe, como lo acabo de decir, pero bueno, eso es algo que no podía dejar de decirlo porque sí fue algo que fue llamativo, bastante llamativo por lo menos para la defensa. Doctora, perdón, Lila, sí. ¿Hubiese el equipo y usted en persona hecho algo distinto de lo que hizo a lo largo de todo este procedimiento? Con respecto a este caso en particular, actuamos bajo protocolo, se cumplimentaron los protocolos como corresponden, no hubo ningún desvío. Nosotros en medicina no es una ciencia exacta, no es 2 más 2, 4. Todas las mujeres somos distintas para el momento del parto, claramente, algunas dilatan más rápido, algunas más lento. Sí siento que le dimos todas las muy buenas oportunidades a esta paciente, como fue la analgesia de parto, como que pudiera caminar. Nosotros somos de la tendencia a ponerles música, hacerles el ambiente más ameno. Entendemos que la paciente que está por tener su bebé es un momento único en su vida. Para nosotros, por ahí nos catalogan que es un parto más y no, la verdad es que es un momento único en su vida y se lo queremos hacer disfrutar de la mejor manera para que es el mejor recuerdo que a ella les puede quedar. Y nadie, como te contaba, fuimos varios médicos, inclusive licenciados en obstetricia, que valoraron a esta paciente y ninguno consideró la posibilidad de haberle hecho cesárea. Yo soy la última médica que toma contacto con ella. Aproximadamente ahora estaba entre 1:45 a 2, pero la paciente estaba internada desde el día anterior y como te cuento mis colegas, ninguno consideró la posibilidad de haber hecho una cesárea. ¿Y sos la única persona inculpada? Soy la única persona inculpada. Inclusive yo estaba, como para que te des una idea, no estaba sola como médica en ese momento. Mi jefa de guardia me estaba acompañando porque es quien me ayudaba a controlar las contracciones. Para que se den una idea, yo estaba entre las piernas de la paciente, porque es el lugar que el obstetra ocupa. Mi jefa estaba al lado y ella controlaba la dinámica. Si ella, inclusive con el poder que le corresponde, hubiese considerado algún desvío en la frecuencia cardíaca fetal, en el tiempo de que se estaba demorando el nacimiento o no, me lo hubiese hecho saber y por su jerarquía claramente nosotros la tendríamos que haber operado. Pero nadie consideró del equipo algún desvío en el protocolo para poder haberlo operado. Cabe aclarar esto también, se habló de que era un expulsivo prolongado, no fue un expulsivo prolongado, duró aproximadamente 7 minutos.
quienes diagnostican el expulsivo prolongado son los obstetras, porque tactamos la cabeza del bebé, nosotros tocamos la mollerita del bebé y ahí vamos viendo cómo va descendiendo, y desde el nexo causal que se buscaba, hablaba de expulsivo prolongado. No tuvo un expulsivo prolongado, los horarios de parto fueron normales. Inclusive nosotros no nos guiamos por estadísticamente cuánto debe dilatar una mujer por hora, porque somos todas distintas, y dibujamos curvas, ¿sí?, para ver cómo es la fase dilatante y cómo va progresando la fase dilatante. Y usamos 3 curvas. Una que se llama Fridgman, que es la más antigua, que tiene 75 años, la de la OMS, que salió en 2010, y una nueva de SANC, que salió en 2018. En ninguna de las 3 curvas la paciente se desvió para ser patológica y que de los parámetros normales. Estuvo todo dentro de parámetros normales. Que si esa curva se desvía, nos exige a nosotros en tomar una conducta que puede ser, por ejemplo, el uso de forceps, que el forceps no está prohibido, el uso de oxitocina o inclusive una cesárea, si hubiese sido necesario. Está muy claro. Elio, nos queda poquito tiempo. Lo último, doctor y doctora, ¿esperabas el impacto que tuvo el caso? ¿Qué le dirías a todos los colegas, a pacientes que te han acompañado, que han hecho posteos? Sí. Yo, la verdad, primero no esperaba este dictamen. La realidad es esa. Nunca pensé que me iban a declarar culpable. Mis colegas somos bastante desunidos los médicos. Por ahí he escuchado que son corporativos. La verdad que no, o sea, cero unión hay desde cómo cobrar un honorario hasta ponernos de acuerdo en cuestiones de discutimos mucho protocolo, o sea que la verdad que no somos para nada corporativos. Y fue un mimo al alma el apoyo de todos mis colegas. Yo soy también formadora de residentes, también soy docente, he recibido mensajes de pacientes que están en Ushuaia, colegas que están en Ushuaia, colegas que están en Italia, o sea, de la verdad de todos lados, y mis pacientes que siguen confiando en mí, que me han escrito que van a seguirse atendiendo conmigo. Eso también es un mimo al alma porque saben de mi trabajo y saben de mi compromiso con la madre y el bebé. Y eso como que ellas no lo han dejado de dudar. Y sabemos que la mujer embarazada está en una situación de vulnerabilidad total. Y a pesar de todo lo ocurrido, de todo lo que ha salido en los medios, por eso también gracias por este espacio para poder aclarar desde la parte científica que se ha hecho todo bien. Eso para mí ha sido un regalo inmenso de parte de mis colegas y de la sociedad a la que pertenezco, que es la Sociedad de Ginecología Obstetricia, del sanatorio donde trabajo y me he formado, inclusive desde entidades que están evaluando la violencia obstétrica, también han salido un poco a avalar el buen accionar que toda la vida he tenido con mis pacientes. Muy bien, ahora terminamos, Elio, la nota. Nos quedaron algunas preguntas, pero... Sí, me gustaría una pregunta desde lo humano, si querés responderla. Luego del fallecimiento del bebé, ¿quisiste o pudiste hablar con la mamá? Tuvimos contacto con la mamá antes del fallecimiento, porque nosotros creíamos que a ella le merecíamos una respuesta y digamos, contarle qué es lo que habíamos hecho. A mí me llamó mucho la atención que nos denunciara, porque en el final de la conversación ella nos dijo Dios te bendiga, pero a su vez después nos enteramos que nos había grabado la conversación, o sea que claramente quería hacer la denuncia. Después tuve la oportunidad de saber que tuvo otro bebé, lo fue a tener a Sanatorio Argentina, donde yo trabajo y soy jefa de área de la parte de internación. Tratamos de cuidarla muchísimo porque entendíamos por el dolor, o sea, una muerte nos atraviesa a todo el equipo de salud, no es que nos es indiferente. Y ella, gracias a Dios, pudo formar otra familia, pudo tener otro bebé, es una nena, así que eso como mujer y como ser humano, la verdad es que me alegró el corazón saber que ella pudo volver a gestar. Sé que no va a volver a reemplazar a su hijo, a Lorenzo, pero por lo menos pudo volver a gestar y tener esta bebé que está bien. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Se me va el programa, Elio. Gracias. Muchas gracias por a ustedes. este Gracias. ratito. Nos vamos a una tanda y ya venimos.